Ciertamente, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, levantó a un hombre vil, porque está escrito que lo vil es lo que Dios busca, para anunciarle salvación a sus hermanos. Así es que recibe en tu corazón que vengo de parte del Dios eterno, del Dios de amor, del Dios misericordioso, a decirte que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. El Dios eterno me ha enviado a decirte, y yo he publicado el decreto. Mi hijo eres tú, mi hija eres tú. El amor más grande del universo ha llegado a tu vida. Ciertamente el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si te han dicho que Dios te va a enviar al infierno por pecador, es porque no ha conocido a Dios, porque el Dios eterno, el Dios de la gloria, el que me envió a decirte, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados y transgresiones. Así es que, como está escrito, porque el Padre eterno a nadie juzga, porque todo el juicio le ha dado al Hijo. ¿Cómo te quedó el ojo? Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es que pongo un corazón dispuesto, porque ojo que no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Eterno. Porque como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor Dios Todopoderoso de los que le temen. Y hoy ha venido a anunciarte a ti la eterna salvación, por cuanto ha establecido que un día juzgará al mundo. Pero ¿quién podrá decir, limpio estoy de mi maldad, yo he limpiado mi corazón? Porque ¿quién podrá estar en pie delante del Altísimo y decir, yo nunca cometí pecado? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente, mediante la redención hecha en Cristo Jesús, a quien el eterno Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar que Dios es el justo y el que justifica a los que creen en el poder de la sangre de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, dice la Escritura. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero el Dios maravilloso ha hecho una obra impresionante. Si hoy pones en tu corazón que el castigo de tus pecados cayó en Jesucristo, que Él fue muerto a causa de tus pecados, porque la paga del pecado es muerte, entonces déjame decirte, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, porque la salvación ha llegado a tu vida. Por cuanto papá
ha pasado por alto en su paciencia tus pecados. Siéntete dichoso, hermano mío, hermana mía, porque el Dios eterno dice: bienaventurados, o sea, dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, por cuanto a él le agradó hacer recaer en Jesucristo la perversidad de todos nosotros. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ciertamente fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Dios eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque está escrito: la vida de la carne está en la sangre, y yo se los he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. Así es que la sangre derramada del bendito Cordero, que es Jesucristo, ha sido derramado para el perdón de tus pecados. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Dios eterno quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él puso su vida para perdonarte a ti tus pecados, para que tú, al reconocerlo como tu Señor y Salvador, tengas vida eterna. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Dios Todopoderoso será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Así es que recibe en tu corazón el perdón de tus pecados, porque ciertamente el que ha de venir vendrá, y vendrá sin relación con el pecado, porque Él viene por los que a Él le esperan, viene por sus santos. Y santo no es aquella persona que no comete pecado. Santo es aquel que cree que la sangre de Jesucristo le ha limpiado de sus pecados. Es por ello que la Escritura nos dice a nosotros: así también ustedes considérense muertos a causa de sus pecados, pero vivos por Jesucristo, el Salvador de ustedes. Porque la vida eterna está en reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. El que en Él cree no es condenado, dice la Escritura. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que escápate de la ira de Dios, reconociendo que el sacrificio de Jesucristo es por amor a ti.
es para perdonar tus pecados. Y la Escritura dice, donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Porque si después de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y vuelves a decir que eres pecador, entonces ¿con qué te vas a expiar de tus pecados? Es por ello que la Escritura dice, considérense muerto a causa de sus hechos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, porque es Cristo que vive en mí. Si tú logras entender que a causa de tu pecado estás muerto, puedes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Decirle, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Soy un gran pecador, digno de muerte. Ten misericordia de mí. Sé propicio conmigo, que soy pecador. Entra en mi corazón. Toma tú el control de mi libre albedrío. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace y le es pecado. Así es que tú, papito lindo, por medio de tu Espíritu Santo, toma el control de mi vida. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y he aquí, todas son hechas nuevas. Porque hoy que has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo llenará tu vida. Correrá en tu interior como ríos de agua viva. Y te convencerá que eres hijo de Dios, porque tus pecados te han sido perdonados. Aunque me abandonare mi padre y mi madre, dice el salmista, con todo eso el Señor nunca me abandonará, porque Él es el que rescata mi vida del hoyo del abismo, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Así es que alabe a tu Señor, porque el que ha de venir vendrá. Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo te amó a ti, se entregó por ti. ¿Para qué? Para hacerte santo. Así es que eres santo, hermano mío, hermana mía. Si el Señor viene, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el que vive y que reina por los siglos de los siglos. Alábelo porque Él vive y Él te escucha. Porque para entrar al lugar santísimo, todo sacerdote debe derramar sangre para expiación de sus pecados y para la expiación de los pecados del pueblo. Por cuanto Cristo derramó la sangre y entró al lugar santísimo, y no en el templo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, para interceder por nosotros. Así es que tienes un intercesor, que es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y la Escritura dice, al que nos amó y nos lavó con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora puedes entender que tú eres un sacerdote. Y la Escritura dice que todo sacerdote está llamado para interceder por los pecados del pueblo, pero no sin antes haber derramado sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso la Escritura dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Dios eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Dios eterno, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Señor. Así es que
si tú reconoces que eres pecador, tienes hoy la oportunidad de entregar a tu Cordero, que es Jesucristo. Tú tienes que entender, como la mujer con fama de pecadora se acerca a Jesús y le besa los pies, que como Judas, al entender el mensaje, le da un beso. ¿Por qué? Porque es para pasarle su pecado. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. A mí nadie me lo quita, dijo él. Yo de mí mismo lo pongo. ¿Por qué él lo puso si Judas fue el que lo entregó? Pero si escucharas el mensaje, dice la Escritura que Dios toma un bocado de pan y le da a Judas, y entonces entra Satanás en Judas, y Jesús le dice: lo que tengas que hacer, hazlo más rápido. ¿Será culpable la piedra por haber matado? Ustedes muy bien conocen lo que dice la Escritura. David toma piedras y va a la batalla contra Goliat, y toma una piedra y lo lanza y mata a Goliat. ¿Será culpable la piedra? ¿O será culpable el que lo entrega? La Escritura dice que David mató a Goliat. La Escritura no dice la piedra mató a Goliat. Por tanto, si Jesús le da el bocado de pan a Judas, se lo pudo dar a Judas, a Pedro, a Juan o a cualquier otro de los discípulos, ¿o no? Por tanto, hace falta que tú puedas entender. Mas ay de aquel, dijo él, por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le vale no haber nacido. ¿Por qué Jesús dijo eso? Cuando le pregunto a mi papá y me dice: ¿qué harías si te esperara un castigo tan cruel, tan despiadado? ¿Qué harías sabiendo que te van a moler a golpes? Te digo que es más fácil que te pongas una piedra en el cuello y te hundas en las profundidades del mar. No sufrirás tanto. Por eso Jesús dijo: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Pero quién fue el que lo entregó? Él mismo se entregó. Y la Escritura lo confirma cuando dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en Primera de Timoteo también nos lo confirma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tito también nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque palabra digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así es que recíbelo como tu Señor y Salvador, porque hoy no ha venido a condenarte, ha venido a decirte que tus pecados te han sido perdonados, al creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por tanto, eres santo porque tus pecados te han sido perdonados para gloria del Dios eterno. Sálvate, hermano mío, cree en Jesucristo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios.